Bueno, bloqueado, transmitiendo para TikTok y todas las redes, miércoles 2 de octubre, 18:59 de la tarde, un minuto menos que de lo normal, que arrancamos siempre a las 7 los miércoles. Hoy estoy con un amigo uruguayo, Sergio Molaguero. Este, y antes de comenzar, yo quería hacer una reflexión. Entre Argentina y Uruguay creo que nos unen muchas cosas. Nos unen Gardel, Absolutamente. Gardel, el El, rugby, el el asado. mate, el asado. Nos unen cosas muy lindas, pero también nos unen cosas muy, muy feas que nos han pasado en la década del 70. La finalidad de estar con Sergio hoy es primero, bueno, charlar con un amigo y en segundo lugar, juntos, o mejor dicho, él, nos va a transportar a una época de la cual él lo vivió en primera persona. Él estuvo secuestrado por un grupo comando que se denominaba 33 Orientales, un grupo subversivo que lo tuvo secuestrado 60 días. Sergio, 69. 69. 69. Y era Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales, que además, como hecho, y tuvieron varios secuestros, pero como hecho anecdótico, robaron la bandera de los 33 orientales, aquella más famosa gesta que hicieron en la playa de la Graciada, los 33 orientales, que no eran todos, habían argentinos también Sí, en esa gesta. sí, Se embarcaron en la playa de la Graciada con esa bandera, y esa bandera original la robaron y nunca la repusieron. nunca la Digo, recuperamos. Te quería preguntar, Sergio, un poquito, bueno, hoy ya sos abuelo, tendrás tu familia, todo. Quería saber cómo era tu familia antes de que ocurriera lo que ocurrió, es decir, antes que te secuestraran. Vos venís de una familia de empresarios que fabricaban zapatillas, le daban trabajo a mucha gente en Santa Lucía y en Uruguay. Y me gustaría comenzar un poco, que me cuentes un poco cómo era tu familia, qué hacías vos en esos días, en fin. bueno, mira, mi padre empezó con la industria, era muy humilde, muy precario. Empezó además de, bueno, de haber trabajado en la construcción, fue de los que empezó a hacer los pozos del saneamiento en Montevideo. A pesar, él fue nacido en un pequeñito pueblo de la ciudad de San José, y que se llama Ituzaingó. Y él empezó después, con el tiempo, empezó a hacer suecos de madera, con capelladas de cuero. Y las anécdotas, digo, de cómo dicen los americanos, los self-made men, ¿verdad? Los hombres que se hacen a sí mismos. Él en ferrocarril iba cada vez que se le terminaba la materia prima, iba a buscar desde Santa Lucía, 60 kilómetros de Montevideo, en el ferrocarril a Montevideo, recorría algunas curtiembres, algunos lugares donde podía recoger cuero, y se volvía para Santa Lucía, fabricaba los suecos, los vendía, los cobraba, y así la rutina, hasta que empezó con su pequeña fábrica de calzado. Así fue el principio de la historia, hasta que se transformó en una industria importante. Tan importante fue que, bueno, el comienzo de mi problema, digamos, de los actos violentos, se suscitó porque, en definitiva, él alteró el mecanismo de una gran empresa uruguaya que se llamaba FUNSA, que tenía un total monopolio de todos los rubros de goma, desde cubiertas de tractores, de autos, de bicicletas, bolsas de agua caliente y el anexo zapatos. Y tenía una empresa grande que tenía una gran protección del Estado, además, y monopólica absoluta, y no dejaba que ninguna otra empresa entrara a competir con ella.
gobernada con una gran protección del Estado y gobernada por un grupo anarquista, un sindicato anarquista muy, muy poderoso. O sea que tenía una serie de privilegios muy importantes. Tan es así que no prosperaba ninguna empresa que naciera para competirlos. Siempre, o por una razón o por otra, había que cerrarlas, comprarlas o hacerle la vida imposible. Bueno, mi padre estaba lejos. En esa época, 60 kilómetros ya era lejos de Montevideo. Sí. Entonces, prosperó a tal punto que, bueno, si la única manera de frenar el monopolio que estaba siendo afectado en ese rubro, este, fue crear armar un sindicato del cual venían los principales, fueron los operadores anarquistas de FUNSA. Tan es así que, bueno, al principio esto empezó ya por la década del 60 y no prosperó porque no había ambiente suficiente en una ciudad tranquila donde este, no había motivos ninguno para alterar el orden ni crear sindicatos combativos y así fue que llegó esto hasta 1971, donde sí ahí al influjo de una corriente política de izquierda en Uruguay, que el Frente Amplio, prosperó la formación de un sindicato en el cual la mayoría de los sindicalistas provenían de Montevideo. Y había 3 o 4 solamente de la industria, de la propia industria. Pero como no había efectos sobre las medidas sindicales, esas de los paros distorsivos o paros generales, no iba porque la gente no respondía, entonces comenzaron los hechos violentos. En primer lugar, los hechos violentos sobre los propios empleados y sobre todo contra las mujeres, que eran la mayoría. Entonces, bueno, empezaron a perseguir a las mujeres, amenazarlas. Después de las amenazas verbales vinieron las amenazas a las casas con bomba de alquitrán. Bien, todo ese procedimiento que nosotros sabemos que viene en escalada permanentemente, y fue tan brutal la agresión que tuvo mi padre en todo esto que un día dijo, bueno, mira, yo no, hasta que esto no se termine, este, hasta que esto no se termine, yo no trabajo. Prefiero vivir tranquilo, cerrar, ¿sí? Cierro, pagó todas las indemnizaciones, ¿tá? Y cerró la empresa, de una, Quería, pagó todo. quería hacerte una referencia. Vos mencionaste que esto comienza en los 60, digamos, sin mayores problemas, pero comienza en los 60. Y yo voy haciendo una analogía también con Argentina, porque en Argentina nuestro problema, el problema de la guerrilla, comienza en 1956 y bueno, se empieza a acrecentar en 1960 y ya en 1970 está bien consolidada la guerrilla. Y no solamente aquí, sino en Uruguay, en Brasil, en Chile, en Paraguay. Es decir, que déjame que le marque a la gente que no era que eran 4 o 5 locos, el plan era muy grande, era copar toda Sudamérica con grupos de Claro, izquierda. claro, para eso tenían una organización montada, la organización latinoamericana, ¿no? De lucha revolucionaria se llamaba. Por esa razón también se crearon grupos de defensa regionales entre Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. Se formaron grupos que colaboraban entre sí para defenderse de las agresiones externas de los terroristas. Este, Ahora, y hay algo importante, porque por lo general cuando uno hace estas charlas, dice, es hijo de militar, es familiar de militar. Vos sos civil, venís de la vida totalmente civil. ni tengo nadie en las generaciones anteriores, ni policía ni militar. O sea que absolutamente civil por donde me quieran mirar. Bien, bien. Entonces, bueno, continuemos un poco cómo sigue esto, es decir, cómo se va
acrecentando la violencia y cómo ocurre lo que ocurre. No, lo que ocurre es lo siguiente, te contaba al final que el hecho de cerrar la empresa, pagar la indemnización, mató el conflicto. Y al matar el conflicto se termina un programa que tenían diseñado sindical en un programa, en un problema político. ¿Por qué razón? Porque cómo le podían explicar a toda la gente que a través de todos los medios y las amenazas y todo lo que hicieron provocaron el cierre y dejaron fuera en aquel momento más de 300 personas. Entonces, ahí comienza el principio de la agresión hacia mi padre y fundamentalmente después deriva hacia mi persona. Eso fue en mayo de 1972, casi 10 meses después de que se cerrara la empresa. ¿Cuál era la condición? Una de las condiciones, reabrir la empresa, la condición de mi liberación, ¿no? Reabrir la empresa, pagar todos los salarios después del cierre hasta la fecha que me liberaron a mí, ¿no? Más un castigo por haberlo cerrado de un fondo de 15 millones de pesos uruguayos, además de otras cuestiones más simples, como que era donar a las escuelas zapatos, moñas, túnicas, todas esas cosas. Sí, Pero eso es proselitismo, ¿no? típico, Absoluto. claro, típico de las organizaciones subversivas de los 70. Eh, ¿cómo, cómo ocurre, o sea, cómo ocurre tu secuestro? ¿Cómo ocurrió el secuestro tuyo? Mira, esto es así. Mi actual señora era novia mía en ese momento y yo vivía en Santa Lucía, yo vivía en Canelones. O sea que había una distancia de 12 kilómetros entre Canelones, departamento, Santa Lucía, ciudad. Y yo me trasladaba regularmente de un lado al otro en mi coche. Y bueno, hicieron un plan de seguimiento que tal cual yo lo redacté en el libro, que inclusive tú lo tienes. este, y, y bueno, después de varios intentonas por agarrarme, había un puente chico sobre que se llama el Canelón, un arroyo que se llama el Canelón Chico. Y en ese lugar me interceptaron disfrazados de militares. Este, una, Era una operación, en esas épocas era una operación común, que se organizaran pinzas para detener vehículos y investigar quiénes iban arriba, si habían armas o algún documento sospechoso, porque ya estaba desatada la guerra, ¿verdad? Ya en ese momento se estaba viviendo lo que era el estado de guerra interno, declarado por un gobierno democrático. O sea que todo esto que sucedió fue todo en democracia. Acá no existía ningún tipo de alteración institucional. Te interrumpo un segundo, permíteme, acabas de decir algo que es muy importante. Vos acabas de decir, había una guerra. Justamente acá en Argentina no quiere reconocerse, o sea, cierta parte de la política y cierta parte de los pseudo derechos humanos nunca quisieron reconocer que hubo una guerra. Y nosotros, los argentinos, y sabemos que también los uruguayos soportaron una guerra interna muy importante y muy violenta. Pero por supuesto, pero acá y no fue Isabelita que declaró el estado de guerra interno en Argentina y utilizó una frase que yo la recuerdo bien. No, acá en Uruguay no se utilizó esa frase, pero en Argentina se dijo aniquilar la guerrilla. Sí, el decreto ¿Ves? 261/75. Bien, entonces digo, nadie le llama la atención cuando el presidente de un país llama a las Fuerzas Armadas a aniquilar. ¿Qué quiere decir? La interpretación es muy simple, aniquilar es aniquilar. Ahora, Y, Sergio, antes de que entremos, digamos, entonces, te interrumpo para decirte lo siguiente. sí, La primera responsabilidad de que los militares hayan entrado a la guerra la tienen los políticos de la época.
que fueron lo que le dijeron a los militares que entraran a la guerra y que utilizaran todos los medios que estaban a su alcance para derrotar al Totalmente. terrorismo, ¿no? Totalmente, totalmente. Para que nosotros los argentinos, yo conozco bastante de Uruguay, pero justamente esto es una charla para llevarle a los demás que no conocen. Antes de entrar, digamos, antes de seguir con tu secuestro, ya estás ahí, te emboscaron, pero quisiera que le hagas una breve reseña de cómo se vivía en general ya en los 70 y en esta época donde vos sos secuestrado en Uruguay. Ah, se vivía bajo un tormento, ¿no? Estudiar era virtualmente imposible, ¿no? Yo fui presidente de la comisión de estudiantes del Liceo de Santa Lucía y nos quisieron copar el liceo, las fuerzas de izquierda, profesores de izquierda en ese momento, y algunos, y algunos que venían de afuera. Copar el liceo significaba influir sobre la masa estudiantil para desviarla hacia los criterios de los movimientos terroristas, cosa que en Santa Lucía no tuvieron suerte. Pero en Montevideo, donde tenían el caldo de cultivo, era imposible estudiar. Las manifestaciones estudiantiles apoyadas por personas de afuera, incluido gente que fueron a recibir instrucciones sobre esto a Rusia, pues eso estaba comprobado, infiltrados entre los estudiantes creaban movimientos que alteraban el orden público permanentemente, o sea, los saqueos, las roturas de vidrieras, las apedreas contra la policía, porque en ese momento todavía el ejército no estaba en la calle, y los policías prácticamente, en aquella época hay que entenderlo, eh, no tenían nada más que un palo para defenderse, porque fíjate, anécdota, lo único que se utilizaba como defensa pesada, era un revólver 38 con 3 balas. Eso es lo que tenía la policía para defenderse. No había un escudo, no es como ahora, que tenía escudo, no habían cascos, no tenían ningún modo de defensa, o sea que tenían que enfrentarse contra tumultos que venían sobre ellos, agrediéndolo con piedras y palos, y bueno, y así sucedió que en algunas agresiones se lesionaron policías y también, estudiantes. Fíjate qué curioso, muere en uno de estos enfrentamientos un estudiante de casi más de 30 años, que se llamaba Liber Arce. Liber Arce, se llamaba el estudiante. Muere en un enfrentamiento porque, bueno, fue a atacar a un policía y recibió un tiro en una pierna y, bueno, parece que le perforó la arteria femoral y, bueno, se desangró y se murió. Y hasta el día de hoy están recordándolo, que después se supo que era una persona que había recibido instrucciones en la URSS de cómo trabajar los medios estudiantiles. Bien, Bueno, esa historia ya la sabemos. La infiltración, fundamentalmente la infiltración comunista a través de agentes cubanos, esto sucedió en la Argentina, sucedió en Uruguay, sucedió en Chile. Bueno, en Chile, qué más decirlo, Fidel Castro sí, estuvo viviendo un mes en Chile festejando con Allende la revolución. sí. Estuvieron a un paso de cubanizarse totalmente. Totalmente. Y decime, Sergio, bueno, ahí en ese momento digamos, te cortan el paso, te bloquean el paso y cómo sigue tu secuestro. Ahí, bueno, una vez me golpean, me fracturan el maxilar, con un golpe me golpean en la cabeza, luego de eso me desvanecí, me ataron con alambre, me subieron a una camioneta, me taparon con rama y me inyectaron y de ahí rumbo a Montevideo a un lugar que tenían preparado como parte de sanidad, Du- donde supuestamente me iban a curar las heridas. durante el trayecto vos estabas lúcido o estabas semi inconsciente. No, estaba semi-inconsciente, ya con... Y en esa semi-inconsciente, digo para ir armando, es decir, porque es interesante saber el secuestro, pero es interesante también cómo lo va viviendo el secuestrado, ¿no? Es decir, Los detalles son importantes. Y yo lo único que más o menos recuerdo bien era que estaba ahí.
tapados con ramas, y que en el traslado había se sentía a una moto que era la escolta, hasta llegar a un lugar en La Teja, un barrio de Montevideo. Ahí, bueno, y de ahí, una vez que ellos creyeron que yo estaba ya repuesto de las heridas, me trasladaron a otro lugar, que ese era ¿cómo te lo voy a describir? Era un pozo, como si fuera un aljibe grande, de pongámosle 4 metros sí, de diámetro, bastante profundo, en una calle que se llama Humberto I, ya casi en el centro de Montevideo. Y como anécdota, en ese mismo lugar, tiempo atrás, estuvo secuestrada la periodista francesa Michel Rey. Michel Rey, que no estuvo secuestrada, se hizo secuestrar para ayudar a Costa Gabra, que era el esposo, a aquella famosa película Estado de Sitio, Sí. que, bueno, ahí estuvo esta muchacha cautiva, porque vi las fotos y reconocí el lugar como el mismo lugar donde estaba ella. Bueno, en ese pozo, estuve hasta que hubo un allanamiento en ese mismo lugar. Hubo un allanamiento donde, por suerte, no me encontraron. Yo sentía los golpes arriba, buscando el lugar hueco, los golpes de los bastones de los soldados en esa época, ya que estaba esto en manos de las Fuerzas Armadas, golpeando el piso para ver si encontraban el lugar donde podía ver, porque seguramente ya tenían indicio de que yo podía andar en algún lugar de eso. Además, yo era el único en ese momento que mantenía en el secuestro, no Sí, había más. igualmente tu caso es un caso emblemático en Uruguay, o sea, tu caso es un caso que ha trascendido incluso a Uruguay. Eh, pero dentro de esto que vos estabas viendo, quería hacer una pregunta porque también me interesa saber si vos tenías comunicación con tus secuestradores y si tenías comunicación, ¿qué te decían? ¿Te Nada, presionaban? ¿Te... ninguna comunicación, nada. Hasta ese momento no. Ninguna. Después Bien. sí, después sí. Tenía la chance en algunos momentos de escribir alguna carta, ¿tá? Que era carta seguramente este, para señales de vida. Sí. Pero las cartas que yo escribí, que fueron, no me acuerdo, creo que 3 o 4, tuvieron una particularidad, que nunca seguían el ritmo del momento que le escribí. La primera no fue la primera en entregarse. Quizás no, la secuencia fue que la tercera fue la primera y la primera fue la última, porque ahí mostraban al principio un estado de ánimo bueno, y que después se deterioraba a través de las notas y todo lo demás. Una pregunta, Sergio. Las Dentro, notas estas están publicadas en el libro, están de puño y letra, esas aparecieron. sí, pero te quería preguntar, ¿cómo era, digamos, la comida? ¿Qué era lo que te daban de comer? Si te daban de comer bien, ¿qué te daban de comer? Arroz, Solo solo arroz, arroz. todos los días arroz. Arroz todos los días arroz. En este lugar, en Humberto I, que viene a ser el primer lugar después de Sanidad, por decirlo así, este, ahí agregaban 2 por 3 una mandarina o una manzana Y y agua. con respecto a digamos, a la higiene tuya, digamos, ¿tenías baño, algún lugar para bañarte, algo? No, no, por supuesto, eso no. O Eso sea, no. estabas en un Un lugar balde, un balde, un potencialmente, balde. digamos, contaminante, o sea. Ah, bueno, sí, por supuesto, claro. Eso, Bien, bien, bien. eso era un balde, un bidón con agua, y ahí, bueno,
uno con eso mismo primero te lavaba la cara, los brazos, las manos, bueno, y después las otras partes del cuerpo. Así de. Bien, bien. Así que bueno, estabas en ese pozo. ¿Y cómo sigue entonces el secuestro? Luego de ese allanamiento, que por suerte, digo, no nos encontraron porque hubiera sido una masacre, si hubiéramos muerto todos. Yo estaba abajo con una pistola en la cabeza martillada. Así, Sí, claro. cuando empezó, digamos, El- el allanamiento el- de la policía, automáticamente te pusieron la pistola. la pistola en la cabeza, boca abajo, tirado arriba de ¿Qué, con qué, una qué, almohada. qué pasó por tu cabeza ahí cuando vos sabías que tenía la pistola en la cabeza? ¿Qué te pasó internamente? Internamente, lo único que pensé, ojalá que no me encuentren. ¿Pensaste, Era pensaste, porque una normal, señal de vida, claro, una señal de. algunos piensan en los padres, viste, en la novia, vos no, vos solamente pensabas en que no te encuentren. Sobrevivir nada Sí, más. tal cual. Era el momento, Sí, era el momento, bien. era el momento. Eso duró hasta que, bueno, por suerte no nos encontraron, se fueron y de ahí, como vieron que ese lugar ya estaba peligroso, me trasladaron a otro lugar en el cerro. Era mucho más precario, porque sí, después era en el traslado, inclusive, yo lo hice consciente, casi consciente, a pesar de que me habían inyectado varias veces para poder, para poderme dormir, ¿no? El que te inyectaba, Este, ¿tenían algún médico o algún, digamos, enfermero que supiera inyectar o algo? Mira, la otra anécdota, el principal organizador, alias Marcelo, que era el que recibió la orden del secuestro, era, era Jorge Tabaré Rosas. Jorge Tabaré Rosas, hermano de Tabaré Vázquez. Bien, Era bien. hermano del que fue Sí, sí, presidente, sí, sí, totalmente. del que fue Total- presidente de la sí, República y que totalmente. fue, y que fue su secretario de la presidencia y viceministro del Interior en los gobiernos del Frente Amplio. No, no me extraña porque acá en Argentina hubo montoneras la comandante Teresa que llegó a ser ministra de Defensa, así que estamos en la misma. ¿Cuál es la misma? Sí, acá pasó lo mismo con el Ministerio de Defensa también. Eso, y él era practicante, enfermero practicante, él era el que me inyectaba, él era el que cuidaba un poco de mi sanidad, por decirlo de alguna manera. Sí, Bien, mirá, me dieron una inyectable, no me hizo efecto, me dieron otro inyectable, no me hizo efecto, pero entonces ahí me di cuenta que me iban a dar tanto inyectable como fuera necesario para dormirme, digo, me van a matar, y me hice el dormido. Cuestión que con eso casi todo el viaje de traslado desde esa cárcel de Humberto I hasta el otro lugar en el cerro de Montevideo, pude hacerlo casi todo despierto. Después sí, ahí ya cuando llegué al lugar, yo allí perdí la conciencia. claro. Ese otro lugar era mucho más rudimentario, era una casa, no era una casa, era algo en construcción que tenía una pieza arriba, un, un pozo, y debajo en el pozo tenía dos ambientes, uno mayor y uno menor, como una pequeña celdita de 2 metros por uno, Lo, lo que que fue acá, donde. lo que acá se llamaba cárcel del pueblo. Exacto, sí, la cárcel Sí, del pueblo. Acá cárcel del también. pueblo, sí. Sí, sí, sí. Bueno, ahí estaba yo condenado a cadena perpetua, según me lo dijeron. O sea que no tenía ninguna esperanza de salir de ahí. Y ahí estuve, bueno, bueno, digo, a veces hay que creer en la providencia. Hay razones por las cuales uno a veces no se explica por cómo hace, y bueno, tengo ejemplo, ¿no? Tengo el ejemplo que fue en la misma época y los mismos días
fue Los sobrevivientes de los Andes. Sí, me acuerdo, La patente. misma, la Lo- misma época, los mismos días. lo- lo- Este, Eso lo vivimos nosotros exactamente igual que ustedes, con la misma ansiedad, la misma amargura, todo lo mismo. ¿sí? O sea, Todo lo mismo. Y bueno, y a veces uno se dice, bueno, ¿cómo se puede sobrevivir a situaciones extremas? ¿Cómo se logra? Y bueno, a veces hay cuestiones que son, por lo menos para nosotros, inexplicables, ¿no? Puede ser que haya un ser superior que diga, bueno, a este me lo llevo, a este lo dejo, no claro. sé. ¿eh? Y bueno, porque ahí en ese lugar, fíjate que estamos hablando ya el final de junio, julio de un invierno que después se estuvo viviendo uno de los peores inviernos que hubieron en Uruguay en esa década. Y ¿Cómo yo veníamos con el tema, justamente que porque estás diciendo invierno y qué sé yo, cómo veníamos con el tema de abrigos, bueno, eh, casi desnudo. o sea que soportaste Casi- unos fríos más o menos de 4 grados, 5 grados? Mira, bueno, yo no sé cuánto había, lo que sí sé es que por hipotermia, y supongo por hipotermia me desmayé también. Claro. Lo único que tenía era un busito de pijama, nada más. Absolutamente nada más que un busito de pijama y un calzoncillo. Eran las dos cosas que tenía. Y esa celda, tenía una particularidad que el agua caía permanentemente, pues la humedad era tan grande que estaba todo mojado. O sea, vos dormías mojado. Y húmedo por lo menos. Sí, qué locura. No, y ojo, y como estaba atado con cadenas a un palo, estaba atado en forma horizontal a un palo con cadena, también orinado. Claro. O sea, en condiciones infrahumanas. O sea, Absolutamente. derechos humanos, cero. Nada. Nada. No, no. Medicina, nada. Comida, arroz, lo único. Porque digo, vamos Sí, formando, vamos construyendo, reconstruyendo, perdón, tu historia, porque está bien, vos escribiste un libro, pero acá hay mucha gente que no tiene la más. Es más, yo leí, digamos, por arriba lo tuyo para poder enterarme de propia boca tuya, porque una cosa es leer y otra cosa es tenerlo frente a frente al protagonista y que te cuente y lo mirás a la cara y le mirás los ojos y los gestos y te das cuenta, viste, digamos, el grado de locura y el grado de terror que uno puede haber tenido, ¿no es cierto? sí, por supuesto. No, ojo, tampoco me voy a poner en el héroe único porque hubieron otros que sufrieron tanto y que perdieron la vida, ¿no? Muchos No, no, está que bien, pero perdieron la digamos, vida. tu caso está bueno, no es que seas ni más héroe ni menos héroe, eso es digamos, un sobreviviente que nos cuenta la realidad de cómo te trataban. Por eso también yo le digo a todos, como le decía a la gente que participó en mis dos libros, sáquense los filtros, digan lo que tengan que decir, y tal cual fue, para que la gente tome realmente dimensión de lo que ustedes pasaron, ¿no? Sí, además, mira, el arroz seguía, ¿no? Tal como estaba, el arroz seguía, pero en este caso el arroz, venía con algo que me llevaba a la estratosfera. ¿Ah? O sea Claro. que venía con algún tipo de droga que en definitiva, te hacía, bueno, te hacía el efecto que te hace una droga. Claro, volar, o sea, volarte del lugar. Sí, tenía sueños estrafalarios, cosas raras, todas esas situaciones, pero bueno, yo me daba cuenta, pero igual me lo comía. Y sí, Tenía más. no tenías más remedio. Y vos normalmente le pedías algo a esta gente, digamos, no sé, alguna necesidad que tenía, le pedías, ahí ya te empezabas a comunicar con ellos o todavía no te comunicabas? No, no, no había. A ver, lo que hubo sí, a ver, una farsa, que hubo un interrogatorio, ¿no? Un día vinieron, me sentaron y me pusieron una luz de frente así y me grabaron, preguntándome, yo qué sé, cosas de la empresa, en qué banco trabajaba,
si yo era amigo del jefe de policía, y cosas, no sé. ¿Para qué? No lo entiendo tampoco, ¿no? Bien, Preguntarme cosas. Además, vamos a entendernos, 23 años. ¿Qué grado de incidencia política podía tener como para que ellos pudieran tener algo que yo les pudiera decir? contacto con el exterior, digamos, noticias del exterior, vos no tenías ninguna, cero. Sí, tuve una bandideada, porque a veces uno tiene que planear su venganza a pesar de todo. Mira, cuando estaba en la otra, el aljibe ese que tenía, te dije que tenía 4 metros, ¿no? Más o menos de Sí, diámetro. Ah, pero tenía una mampara como si fuera un fibro, en aquel momento era una compensado, una cosa sí, así. Y del otro lado habían dos guardias permanentes armados, ¿sí? Ese era el lugar que se accedía arriba. Arriba, en la entrada a ese lugar, tenían obviamente gente que había estudiado ingeniería bastante bien, porque se entraba a ese lugar por debajo de la pileta de la grasera dentro de debajo de la pileta de la cocina, abría las puertas, levantabas la puerta de la grasera, la tapa de la grasera, y por ahí había una escalera que bajaba para ir al pozo. Eso comunicaba con las dos personas que estaban ahí, armadas de custodia permanente, ¿ah? Que estaban con un handy comunicados con la gente de arriba. Ese día que yo te contaba del allanamiento, el de arriba le dijo al de abajo, tenemos visita, y fue cuando vinieron y me pusieron la pistola en la cabeza. Pero la anécdota es que eh, que yo tenía un alfiler de gancho. Entonces, no sé cuántos días y días, empecé a hacer un agujerito con el alfiler con la punta en ese compensado, ¿verdad? Empecé, y obviamente un agujerito, por más pequeño que sea, cuando está a la distancia, se agranda. ¿Sí? La visión se sí, agranda, a pesar sí. de que el agujerito es muy chiquito, a pesar de la distancia, se agranda bastante. Y ahí, en un momento determinado, pude leer del diario que ellos tenían y estaban leyéndolo, pude leer, liberaron la cárcel del pueblo. Este, eh, los prisioneros fueron liberados con vida, ¿no? Este, que eran dos que tenían ahí secuestrados en una cárcel en el centro de Montevideo, que fue entregada por un Tupamaro. Este era otro grupo, era el de los Tupamaros, que tenían a dos personajes, uno que, uno que era el presidente de la empresa de energía, de electricidad de UTE, y otro era un diplomático. Esos eran los únicos dos que quedaban aparte mía, ¿no? Sí. Entonces, en un momento no sé por qué te hice esta historia para atrás y ahora me vuelvo para adelante. Volvemos, no Entonces, hay bueno, problema. es- esa era la parte donde yo me enteré de cosas leyendo un diario ajeno, por ese agujerito que había hecho. Esa era la comunicación más importante. Bueno, y para afuera, las cartas, ¿verdad? Sí, Las cartas. ¿Tá? Me sacaron una foto que yo intenté, a pesar de que en esa foto, cuando ya estaba en el último lugar que yo te contaba, me sacaron una foto y traté de ponerme lo mejor posible, como como al partirme la mandíbula se me habían fracturado y había perdido los dos dientes de adelante. Bueno, no, por supuesto que la boca la mantuve cerrada y me inflé los cachetes,
con aire para que no me vieran que estaba en una situación lamentable, porque físicamente estaba ya. Mira, te voy a contar algo que me hizo vivir en un momento determinado lo que sufrieron los judíos en los campos de concentración. Vale a la distancia, ojo, no estoy comparando nada, solamente te estoy diciendo que en un momento determinado yo no me había dado cuenta, porque estaba oscura Sí, estaba en el último lugar, estaba permanentemente oscura. Dicho sea de paso, otra anécdota para que la gente entienda, el hombre puede ver en la oscuridad. Solamente tiene que estar el tiempo suficiente en la oscuridad para empezar a ver. claro. ¿Ah? Déjenme un mes a oscura y yo en un mes a oscura, yo ya sé que puedo llegar a ver, no con la claridad del día, pero sí veo. Eh, entonces venía esto a cuento de, ay no, se me fue algo porque te estaba contando Que algo y me decía que te desvié. hizo vivir algo como los judíos, pero salvando la distancia. Ah, sí, sí, vos sabés que como no me veía ni tenía mucha chance para tocarme el cuerpo, no sé por qué en un momento determinado me puse la mano y me toqué en una nalga y no tenía nalga. Lo que cuando toqué, me agarré el hueso. Y ahí pude ver algunas fotos, me vi en unas fotografías que tenía de algunos libros, de cuando que veía que tenía en casa, de cuando el tema de los judíos en los campos de concentración. Te, Este, te interrumpo, fíjate, te interrumpo un segundito. Vos cuando te secuestran, ¿cuánto pesabas? pesaba 70 y algo. Y Era, porque supongo que cuando te recuperaron, te habrán pesado, te habrán llevado al médico claro. ¿cuánto No, pesabas? y calculo que más o menos, no me acuerdo ahora cuánto, pero no más de 50 kilos. Ah, No, pero no, el problema es que a mí la última semana, ellos sabían que ya me tenían que liberar porque las condiciones que habían hecho, habían pedido, se les habían acordado. Y además, a ver, yo era el único que quedaba secuestrado, o sea que era un barril de pólvora tenerme, porque al concentrar toda la fuerza en la búsqueda mía, que había sido todos los días, porque me decían todos los días, salía yo en todos los diarios y en todos los noticieros de televisión, sí, diciendo van tantos días, viste, este, como ahora, pero antes había solamente un par de canales de televisión y un sí, par de diarios, o sí, sea que salía todos los días. Entonces yo creo que era muy peligroso el tenerme, o sea que me tenían que soltar sí o sí, y ellos ya sabían más o menos cuándo y me empezaron a dar más comida la última semana. claro, pero La última, mientras tanto, cuando vos te tocas la nalga y no sentí que tenés el hueso, bueno, es todo un shock, me parece. O sea, te asustás, o sea, sí. te deja muy mal, porque me decís, me No, estoy por muriendo. supuesto, no. No, es que, claro, lo que instantáneamente haces es me puse a llorar, porque Claro. no me imaginaba, no me veía cómo podía estar. Porque tampoco me veía demasiado el cuerpo porque estaba en situación horizontal atado con cadenas, ¿no? Sergio, un segundito, te pido, porque no, si no, no me deja levantarlo a las redes. Vamos a parar acá la primera parte y en 2 segundos volvemos con la segunda parte de la charla. ¿Te parece? Claro, no hay Un problema. segundito nada más. Un segundito. Dale.